La historia empieza cuando yo tengo 15 años y termina cuando tengo 21. Entre medio de eso no siempre estuve tan mal, no siempre estuve en ese pozo, pero justamente lo empecé a contar la historia desde los 15 años porque pasaron cosas ahí en cuanto a mi autoestima, en relación al tema de las expectativas ajenas y cómo yo me paraba enfrente a eso, que después tuvieron repercusión años más tarde de forma mucho más seria. O sea, todo empezó... Es como un proceso que se fue dando lentamente y que explotó, digamos, cuando yo tenía 19 años, me fui a Francia con muchas expectativas encima. Entonces, todo eso que se había ido acumulando fue por eso que empeoró tanto hacia el final. Todo eso se fue construyendo. Sentirse mal en un ambiente donde yo estaba todos los días, es decir, el liceo, todos los días, 9 horas por día, estando ahí en un lugar donde uno no se siente bien. Después en casa sí, siempre tuve problemas de comunicación con mi padre, una relación muy, muy complicada, ni tan buena ni tan mala, digo, todas las relaciones entre padres e hijos son complicadas, y de eso se fue alimentando todo ese... Bueno, yo tenía 16 años, muchos jóvenes a los 16 años también se deprimen y se sienten mal en relación a sí mismos. Yo además soy una persona muy insegura, entonces todo eso se fue sumando, la autoestima fue bajando, estando en un ambiente donde te tiraban abajo constantemente. Soy mujer, así que no es muy fácil, además yo que sé, mi relación con el cuerpo, cuando tenés 15, 16 años, sentí ciertas presiones que no son fáciles de manejar a esa edad, porque no son fáciles de entender exactamente, y todo eso se va juntando, y hacia los 19 años lo que pasó es que yo me fui con una beca, o sea, una presión encima bastante importante, me fui a estudiar algo que no era exactamente lo que yo quería, pero era prestigioso, tenía una beca, era importante, había logrado que me aceptaran, entonces todo eso se fue juntando, y bueno, allá con las presiones, con intentar estar a la altura, también en un ambiente bastante complicado, políticos, ¿no? Y bueno, yo 19 años, lejos de casa. Lastimarse a sí mismos es un síntoma de otra cosa, no es una enfermedad en sí, no es algo aparte de todo lo otro, es un síntoma de que no estás bien, es un síntoma de muchas cosas, de rechazo hacia sí mismo, de poca autoestima, de no saber cómo expresar las cosas que uno siente, de no saber cómo decir, bueno, me siento mal por tal y cual cosa, ¿ok? ¿Por qué me siento mal? No sabes explicar nada de eso. Vas directamente a lo primitivo, a lo instintivo, que es lastimarte. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que sentir el dolor de adentro. O sea, uno tiene un dolor que puede ser psicológico, moral, llamémosle como sea, que es difícil de expresar, siempre lo es. Y cuando uno además no está muy acostumbrado a expresarse, tiene cierta dificultad o no sé cómo explicarlo, pero cierta distancia con lo que son las palabras para en verdad expresarse cómo es que uno se siente. O sea, es para sacar las cosas hacia afuera, no significa que yo lo comunicara con otra persona, porque si no entonces estaría mostrando, y no era eso, era expresión de... Yo no podía poner las palabras a las cosas que sentía, entonces de alguna forma salía de esa forma. Es mucho más fácil el dolor físico que el dolor psicológico. Es una especie de conversión, una especie de alquimia bizarra que se da, que uno simplemente pasa eso, algo físico y se siente mejor simplemente con eso. Placer no, y además no quiero usar esa palabra porque todo medio que se confunda con una especie de sadismo, no tiene nada que ver, porque no era una búsqueda de placer por dolor, o sea, no. Era alivio, era como un globo que se infla y uno lo pincha y se siente mejor. Justamente la autolesión es muchas veces, son muchas cosas, ¿no? Yo dije rechazo, expresarse, también es para sentirse un poco más vivo, porque uno se siente tan bajo, no tenés ganas de hacer nada, no podés pensar en nada. Cuando yo estaba en Francia no podía pensar, no podía ni siquiera hacer los trabajos para la facultad, porque llegó un momento que mi cerebro estaba completamente cerrado. Entonces, cortarse es una forma de respirar, aliviarse. El dolor también es lo que hace que uno se sienta vivo. Quiero poner el énfasis en que no es una práctica tan bizarra, no es algo tan raro y no es algo tan alejado de lo que puede hacer una persona que no se corta. O sea, justamente escribí el libro porque quería contar los mecanismos que me llevaron a eso, los mecanismos que están involucrados en todo eso, que no son tan lejanos de lo que vos podés sentir o de lo que cualquier otra persona puede sentir. Frustración, sentir presiones y no saber cómo responder a ellas, encerrarse en uno mismo. Creo que todos podemos llegar más o menos a situaciones similares a las que yo llegué sin llegar exactamente a eso. No son mecanismos tan ajenos al resto. Creo que
sentirse como que uno no pertenece y sentirse mal por eso, sentir rechazo hacia su propio cuerpo. ¿Quién no siente rechazo hacia su cuerpo? O sea, vivimos en una sociedad que prácticamente te enseña eso, a no querer aceptar tu cuerpo, sobre todo cuando sos mujer. Nunca sos completa, nunca estás bien del todo, siempre tenés que trabajar algo. Y eso es duro. Yo sé que suena de repente a cliché porque estamos acostumbrados a eso, pero es duro igual. Y de repente hay gente que simplemente no lo procesa y lo mete para adentro, y yo, a través de la autolesión, de alguna forma, es como que empecé a reflexionar sobre eso. Y bueno, y llegué. En el momento no había reflexión. Incluso reflexión sobre lo que yo estaba haciendo no había. Era simplemente hacerlo porque me sentía mejor y punto final. Hay gente que fuma, ¿no? Sí, cuando se siente mal. Eso también es nocivo, eso también es autodestructivo, es casi autolesión. Claro. Sin embargo, bueno, está socialmente aceptado. O sea, era, ¿cómo decir? Eso era algo instintivo prácticamente. Me di cuenta un día por accidente que me hacía sentir mejor, entonces bueno, después lo repetí. Algo que te hace sentir mejor, lo repetís, volvés a eso. Yo, de lo que conozco, o sea, de haber hablado con gente, antes de sacar el libro, cuando yo ya había hablado, bueno, de que había pasado por eso, he hablado con mucha gente que, en general, casi siempre hay alguien que me dice, sí, yo conozco a alguien, sí, mi hermana pasó por eso, mi hermano pasó por eso, mi primo. Yo creo que es bastante más común de lo que se conoce. También he hecho un poco de investigación sobre eso, no para el libro, porque el libro yo quería que fuera mi experiencia, mi testimonio, no un tratado de psicología, ni de psiquiatría, ni nada de eso, pero sí investigué para trabajos para la facultad. Y lo que encontré hablando con psicólogos y psiquiatras es que sí, es que de hecho es un fenómeno bastante más común de lo que se piensa, pero no hay todavía suficiente estudio sobre eso, no hay suficiente conciencia sobre eso como para saber qué tanto lo es, porque mucha gente lo esconde, mucha gente lo hace pasar por otra cosa, entonces es difícil todavía saber, pero es sí bastante más común de lo que se piensa. No es... Justamente la idea también del libro era eso, era darle visibilidad a este tema, que es un tema tabú, y justamente por ser tabú de repente se piensa que no es tan común. Los mecanismos que yo desarrollé, las cosas con las que me involucré, no son tan ajenas a la experiencia de la mayor parte de la gente, creo yo. Lo que hablaba con psicólogos y psiquiatras me decían siempre que cuando ven un paciente que llega con lastimaduras, ya saben que va a ser un paciente que les va a dar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque todavía es difícil, es algo... Se lo considera nuevo, no sé exactamente por qué, no sé si es que recién se empieza a tratar, no sé si es que habrá más gente ahora que antes, eso no sé bien. Pero sí hay poco trabajo al respecto y hay pocas determinaciones, o sea, no está todavía terminado, no hay argumentos finales sobre por qué, cómo, qué hacer, etcétera. Y sí, en Francia me pasó un poco eso, no recibí exactamente, no sabía muy bien qué hacer conmigo, por eso me pasaron un poco de psicólogo en psiquiatra. Y en relación a mis amigos y la gente que me conocía, sí, en general no sabían qué hacer. No sabían cómo pararse frente a eso. Yo he conocido además gente que también que se lastimaba y yo tampoco supe qué hacer. Lo que llega ahí es el despertarse, es como todo, o sea, uno simplemente llega al fondo y rebota y empieza a decir, ok, acá pasó algo. Es ahí, creo que ese fue el primer día, o sea, cuando me desperté ese día fue el primer día que dije, pará, vamos a reflexionar sobre esto y vamos a pensar y qué es lo que estaba pasando todos estos años. Es eso, es simplemente es como un despertar. Es llegar al fondo y decir, hasta acá llegué. Es un tema que, ¿cómo decirlo? Lo mejor de todo es hablarlo. Lo mejor de todo es comunicarse y intentar explicarlo. Por eso escribí el libro, porque quería hablar de eso, ponerlo allá afuera y tratar de explicarlo a través de mi experiencia, qué fue lo que pasó. Para terminar con ciertos mitos que son locos y que son... Para terminar también con cierta ignorancia alrededor de eso, para terminar con las ideas falsas y las ideas erróneas, ideas falsas construidas en relación a algo que no tiene nada que ver, o sea, la gente que lo asimila con el suicidio, con el sadismo, con lo que sea. Yo qué sé, mi familia, sí, lo hemos hablado y yo no quería hablarlo con ellos en aquel momento porque es algo muy personal. Claro. Yo en todo caso lo sentía y hablando con otras personas que les pasó lo mismo también, siempre en general lo sentimos como algo tan personal que no sabemos bien explicarlo hasta que sabemos explicarlo y ahí sí se puede hablar con otras personas, pero no antes. Para mí lo fue, lo que pasa es que yo escribo prácticamente desde que tengo memoria, siempre me gustó escribir. De hecho, justamente en Francia yo no podía escribir porque no me salían las ideas, no tenía nada, claro. Por eso es que para mí hay como una relación muy fuerte entre lo que es o sea, lo que terminó siendo la autolesión o la autodestrucción y la escritura. Porque yo de alguna forma me tengo que expresar. Y en cierto momento me bloqueé, no podía hacerlo. Y la cura justamente por eso fue la palabra, la literatura. Poner
ahí todo lo que sentí, todo lo que leí, todo de lo que me he nutrido para darle palabra a algo que antes no tenía palabra. Eso es difícil de saber. Yo creo que el haberlo escrito, haber reflexionado sobre eso, cambia muchísimo las cosas. Después si se va o no del todo, eso es difícil de saber, no puedo prever el futuro, pero creo que me he curado, sí, porque hablar sobre eso y contarlo además de forma pública, que es lo que... tratar de contactar a otras personas, o sea, tratar de llegar a otras personas, tratar de compartir mi experiencia, creo que ya es síntoma de que ya está. Hay una idea de que de repente los que terminan este tipo de cosas son niños alimentados y que tienen tiempo libre, etc. De lo que hablé con psiquiatras y psicólogos, y cualquiera lo puede confirmar, en general este tipo de actitudes autodestructivas o lo que sea también se ve muchísimo en las clases más bajas, en las clases donde de repente hay gente que no les han enseñado exactamente a expresarse, a cómo cómo tratar de procesar un sentimiento sin terminar en algo violento. Así que no es no es un argumento tan definitivo. Finalmente nunca tuve ningún diagnóstico exacto de ningún médico y creo que tampoco lo necesité. O sea, vuelvo al tema, para mí la cura fue la escritura, fue expresarlo, fue volver a los libros, agarrar un libro, leerlo, sentir lo que siento a través de un libro y tratar de yo devolverlo de alguna forma. Yo la cura, cuando me refiero a la cura, quiero decir a sentirme mal, a no estar bien conmigo misma y a pasar ahora un momento en el cual escribí este libro, que era además lo que yo siempre quise hacer, escribir un libro, o sea, escribir literatura, eso, contar una historia y no sentirme más mal conmigo misma y aceptar mi cuerpo, que eso, bueno, es lo que viene sobre todo al final del libro, que no lo voy a contar. Que el tema no es decirles, de repente es escucharlos. Ese es el tema, no tanto. Yo no sé si yo puedo aportar algo. Yo lo que trato de aportar es mi experiencia, mi historia. Si alguien quiere comprar el libro, leerlo, están todas las librerías, así que lo puede comprar. Pero yo no justamente la idea no es ir e imponer su cura a otra persona. La idea es escuchar el resto y si quieren contactarme o si alguien quiere hablar conmigo y quiere contarme algo, que me lo cuente, pero yo no puedo ir e imponerme, porque eso era lo que justamente yo no quería que me hicieran. Hay un proceso que uno tiene que hacer y que le tienen que permitir hacer. Muy distinta, muy distinta. O sea, bueno, yo ahora estoy estudiando comunicación audiovisual en la RT, nada que ver con ciencias políticas. Seguro. Es muy distinta, sí. Sí, porque además estoy mucho más en contacto con gente y estoy mucho más en contacto conmigo misma también y me acepto mucho más a mí. Además me acepto mis errores y en los posibles fracasos que pueda tener también.